Bien, nuevamente un abrazo y saludo para todos los amigos suscriptores de la redcristiana.com aquí en YouTube. Tenemos nuevamente la grata presencia de nuestro queridísimo pastor Pedro Carrillo, un verdadero guerrero espiritual. El tema de hoy precisamente tiene que ver con los dones del espíritu para la guerra espiritual. Yo creo que es un tema al que le debemos prestar mucha atención, como todos los demás que trabajamos, pero este en particular creo que nos debería dar como un camino, como una verdadera iniciativa hacia esa guerra espiritual de la que tenemos que aprender muchísimo. Y qué bueno tener a alguien como el pastor Pedro Carrillo para que nos guíe en este tema. Pastor, los dones del espíritu en esta guerra espiritual. Bienvenido como siempre, pastor. Gracias Iván, bendiciones para ti y para todos los suscriptores de la redcristiana.com. Gracias por la invitación. Entramos de una vez en materia, ¿no? Entremos en materia, así como nos gusta, o sea, ir al punto, porque sabemos que también hay mucha gente que está pendiente de temas como estos y les encanta lo que siempre nos trae mi querido pastor Pedro Carrillo. Así que, como diríamos en la radio, a lo que vinimos, van con mi querido pastor Pedro Carrillo. Bueno, los dones espirituales son las armas que nosotros tenemos como guerreros espirituales y para todo. Para nosotros funcionar en el mundo espiritual, necesitamos de los dones espirituales. Son 9 dones que habla la palabra del Señor acá en Corintios, donde dice en el capítulo 12 que son 9 los dones espirituales, pero en la guerra espiritual es donde más necesario se hacen los dones del espíritu, porque si no estaríamos nosotros luchando con nuestras propias fuerzas, pero la efectividad de la guerra espiritual se alcanza es a través de los dones espirituales. El primer don que más se utiliza en la guerra espiritual es el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es el que nos hace reconocer la obra de las tinieblas en una persona, porque hay enfermedades físicas y hay enfermedades espirituales. Y el discernimiento de espíritu es el que nos hace diferenciar lo uno de lo otro. También hay algunas situaciones que vive la persona de tormentos que pueden ser naturales como pueden ser espirituales. Y el discernimiento de espíritu es el que nos aclara, es el que nos hace dar la diferencia entre las cosas normales y la obra de las tinieblas en una persona. Entonces, el don de discernimiento de espíritu es fundamental en la guerra espiritual. A veces estamos orando a una persona y nosotros no sabemos qué es lo que le sucede a la persona. La persona de pronto nos está contando su dificultad en el hogar, dificultad con su esposo, su matrimonio en crisis. Y nosotros pues no sabemos el trasfondo de lo que está sucediendo, pero en esa misma charla, orando por la persona, uno comienza a tener visiones en donde uno ve altares, donde uno ve entierros, ve la forma como están confeccionados y se da uno cuenta que las cosas que están pasando en ese hogar es debido a obras de las tinieblas que están haciendo contra ellos. Entonces el discernimiento de espíritu nos activa las visiones para ver los altares, para ver los entierros. El discernimiento de espíritu también nos activa los sentidos espirituales. A veces uno está orando a una persona y siente olores que determinan qué es lo que está pasando en la persona. A veces uno siente el olor
a tabaco o a cigarrillo, y uno se da cuenta que a la persona la están amarrando o trabajando con cosas como esta. También a veces uno escucha la voz de los espíritus. A veces uno siente o uno ve en la persona la figura de los espíritus que están trabajando en ella. Entonces los sentidos espirituales son muy necesarios. A veces está uno orando casas y uno no sabe qué está pasando en esa casa. Y uno entra y comienza a orar y a caminar la casa, y hay ciertos lugares de la casa donde uno siente escalofríos o siente un viento frío en algún lugar de la casa, y esos dones espirituales, esos sentidos espirituales nos hacen determinar qué cosas hay en esa casa. Entonces, los dones espirituales son determinantes en la guerra espiritual. Eso es por decir uno, ¿no? Apenas estamos hablando de uno solo, que es el discernimiento de espíritu, pero todos los demás también tienen función a su manera y en su momento. Un ejemplo, el don de sabiduría. El don de sabiduría es el que nos hace entender algunos sueños que las personas tienen o algunas visiones que las personas han tenido. Y la persona a veces nos cuenta, nos dice, tuve un sueño así, de esta manera, con esto y esto otro. Y mientras la persona está hablando, el don de sabiduría se activa y comienza uno a ver en el sueño claro todo lo que está sucediendo o todo lo que le están haciendo. O sea, el sueño revela, no todos los sueños, pero algunos sueños son muy reveladores de las actividades demoníacas que están haciendo contra la persona o de la forma como los espíritus están trabajando sobre la persona. Entonces, a veces la persona le dice a uno de una manera pues jovial, le dice, pastor, estoy soñando que estoy siempre en una casa. La casa es así, es pobre, es de madera, está abandonada. Y yo siempre sueño con esa casa, me he visto 3 veces en esa casa. Y mientras la persona está hablando, el Señor le va mostrando a uno un entierro que tienen a nombre de la persona en una casa similar, alejada de la ciudad. Entonces, la persona ve en sueños las cosas, pero el Espíritu Santo, a través del don de ciencia, le va revelando a uno todo lo que está operando en la persona a través de ese sueño. O alguna visión, la persona de pronto no lo entiende, porque el hecho de que tú tengas un sueño no quiere decir que tú tengas la interpretación. Solamente los que tienen el don de sabiduría tienen esa capacidad para interpretar sueños y para interpretar visiones. Aquí hay un punto muy importante, Pastor, que acabas de tocar, la interpretación de los sueños y el don de sabiduría en esto de, obviamente, la guerra espiritual. Para nadie es secreto, Pastor, que hay una cantidad de libros, de artículos, de documentales, etcétera, en donde se tratan de interpretar los sueños. Y es más, yo creo que hasta cuestiones hasta culturales, en donde las abuelas, las bisabuelas, los antepasados interpretaban a su manera los sueños, ¿no? Ellos mismos decían, mira, si te estás soñando con un matrimonio, por decir algo, con una boda, eso es de repente señal de muerte. Para ponerte un ejemplo de tantas interpretaciones de los sueños. ¿En dónde está la diferencia, pastor, entre esa interpretación de los sueños, entre esa parte cultural, entre la charlatanería, si se quiere, y lo verdaderamente espiritual? ¿En dónde está la diferencia en eso, pastor? Bueno, lo que sucede es que la mayoría de los libros que hay de interpretación de sueños
Son libros escritos por ocultistas, por astrólogos generalmente, o por adivinos, gente que tienen espíritus de pitón y cosas así. Y estos sueños, yo que he estado comparando, las cosas y me doy cuenta lo absurdo de las interpretaciones de estos libros y de muchas interpretaciones que hay aquí en YouTube de interpretaciones de sueños. Te voy a explicar algo para que tú entiendas a qué me refiero. Un ejemplo. Sucede que aquí en Colombia hay espíritus que están obrando y a veces aparece, por ejemplo, aparece una mujer con vestido rojo, por decir algo. Estoy soñando mucho con una mujer de vestido rojo. Me dice una mujer aquí en Colombia. Cuando yo entro a orar por ese sueño, esa mujer con vestido rojo se me revela en el sueño, o sea, se desfigura y coge la figura demoníaca que está detrás de esa fachada. Y aquí en Colombia he visto que esa es María Leonza, pero estaba orando por una mujer en Uruguay que me dice que soñaba con una mujer de vestido rojo. Y yo dije, ese debe ser María Leonza. Es lo más probable porque es la que yo he visto que se me revela en los sueños con vestido rojo. Y cuando estoy orando por esta mujer, esa mujer de vestido rojo se me desfigura de una forma muy distinta a como yo estaba acostumbrado con los sueños aquí en Colombia. Y resulta que acá en Uruguay, cuando yo comienzo a confrontar el espíritu para saber su nombre, el espíritu me dice Pomba Gira. O sea, me dice que es la Pomba Gira. Y acá en Colombia es María Leonza, un espíritu venezolano. Entonces, son dos espíritus distintos que obran distinto, pero que se parecen en el mundo espiritual, pero no son los mismos. Entonces, una persona que no tiene el don de sabiduría te puede interpretar de una manera uniforme todo. Yeah. Porque ellos no tienen el Espíritu Santo que les especifica cada cosa. Por ejemplo, aquí en Colombia, yo estaba orando por una mujer y la mujer soñaba constantemente con un león que le perseguía. Cuando yo comienzo a orar por esta mujer y a confrontar ese león era la misma María Leonza. Era María Leonza. Apareció la pantera, que es el negro Felipe, y apareció un tigre, que es el indio Huacaipuro. Y yo me quedé asombrado con estos tres animales y que después se transformaron en el indio, el negro y María Leonza. El león, la pantera. Entonces, estaba en México, más específicamente en Reynosa. Estaba orando por una familia y la familia veía un león en la casa. ¿Sabe qué dije yo antes de orar? Dije, ese es María Leonza. Y comienzo a orar y se manifiesta el león. Y adivina quién era. ¿Quién? El Señor Jesucristo en esa casa, cuidando, protegiendo. Wow. Entonces, esta es una cosa que uno queda, o sea, si uno no tiene el don de sabiduría,
uno puede malinterpretar las cosas porque uno cree que el mundo espiritual es uniforme, y el mundo espiritual no es uniforme. El mundo espiritual cambia de una ciudad a otra. Entonces, lo que tú sueñas, hay cosas que son uniformes en todos los países, pero hay cosas que no son uniformes en todos los países. Se diferencia de uno y otro. Entonces, el don de sabiduría es tan exacto y tan delicado. Entonces, comparar eso con las interpretaciones de sueños que salen en YouTube de los astrólogos y de esto, hacen una cantidad de conjeturas psicológicas, en donde dicen que soñar con excremento, eso quiere decir que los desechos internos, cosas, emociones que nos sirven, están siendo expulsadas, y sale una cantidad de parapetos raros hablando ahí, unas cosas absurdas, y que el Espíritu Santo, cuando uno ora porque la persona ha soñado por excremento, le muestra a uno es ruina que están haciendo en contra de la persona. Y hay unos libros que dicen que soñar con dinero es con excremento es dinero que va a llegar. Entonces, he visto que es una cuestión absurda las interpretaciones de sueños que se encuentra uno tanto en las redes como en los libros. Hay libros cristianos, hay libros que son de hombres de Dios, que son muy correctos, muy, digamos, muy acertados. Pero como te digo, ellos los estudian según su contexto. Pero ese sueño que tiene la persona puede cambiar en otro país. Excelente punto. Gracias por la aclaración, pastor, porque estoy seguro que este punto principalmente que acabas de compartir tiene que despejar muchas dudas y principalmente evitar muchos engaños, muchas confusiones que no vienen al caso cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos hablando de un Espíritu Santo a través de Jesús también. Vamos con 2, discernimiento de espíritu y sabiduría. Faltan 7, pastor, que me imagino son bastantes. Qué excelente lo que aprendemos contigo, definitivamente. ¿Y cuánto tiempo tengo? Porque No, ya tocaría en este momento resumirlo, solamente nombrarlos, así como medio tocaditos, de soslayo, nombrados, pam, pam, pam. Sí, porque imagínate, faltan 7 y ya llevamos ya como 15 minutos. Oh, no, claro, no. Yo sugeriría, si te parece bien, mi querido pastor, estamos en vivo en esto acá, en este momento, tal vez mencionarlos y si te parece bien, para un próximo capítulo, pues obviamente adentrarte un poquito más en ellos. Bueno, voy a tratar de resumir, cosas no a profundizar mucho, pero para que tengan una idea de cómo se trabaja con los dones espirituales en la guerra espiritual. El don de ciencia es aquel que le revela a uno lo que hay en una persona, su estado espiritual, aunque la persona no lo aparente. Está uno orando por la persona y uno siente en su interior que la persona está pasando por unas crisis emocionales, de depresiones, de tristeza, de ganas de morir. Y entonces uno comienza a hablar con la persona y a decirle, siento de parte de Dios esto y esto y esto otro. Y las personas irrumpen en llanto. Y entonces lo que aparentemente creía uno que era una brujería que le estaban haciendo, es una depresión fuerte que está dentro de la persona causada por otra cosa, que no era una brujería. Entonces el don de ciencia revela enfermedades que tiene la persona y que la persona a veces ni siquiera lo sabe. Entonces, el don de ciencia nos muestra cosas internas en la persona, estados de la persona. O sea, conoce uno a través del don de ciencia los pensamientos de la persona, quitarse la vida, por ejemplo. Conoce uno
los sentimientos de la persona. Una persona que está resentida contra otro y no le ha dicho a uno nada en la conversación, y todo eso sale allí. Un ejemplo, un varón me dice, necesito que ore por mi matrimonio. Me dice, mi esposa me rechaza, mi esposa anda indiferente conmigo, estamos durmiendo separados, mi hogar se está acabando. Y yo siento, me dice el hombre, yo siento que me tienen un trabajo de brujería de separación. Y mientras él iba hablando, el Espíritu Santo me iba mostrando otra cosa a través del don de ciencia. Perdón. Entonces me dice el Espíritu Santo, la mujer de él está resentida contra él, porque han habido golpes, ha habido maltratos, ha habido abandono de parte de él. Y la mujer ha aguantado mucho, pero ya está en una situación en donde ya no quiere más seguir con esta situación. Entonces, lo que este hombre me estaba diciendo, me estaba hablando y que parecía algo lógico, que le tenían un trabajo de separación, a través del don de ciencia, el Señor me muestra otra cosa. Y entonces confronto al varón. Y le digo, lo que me está mostrando el Señor es muy diferente a lo que usted me está diciendo. Está diciendo que usted es un hombre que hace esto y esto y esto otro contra ella. Y ella está llena de resentimientos y de odio contra usted. Y el hombre comienza a cambiar su rostro y a decirme, sí, sí, es verdad. ¿Y cómo hago ahora para arreglar las cosas? Ya. Entonces, el don de ciencia es muy bonito en lo que es la guerra espiritual. Hablar de la fe sí se me complica porque es muy amplio y me llevaría mucho tiempo. Te propongo lo siguiente, querido pastor, como en las buenas series de televisión, como en las buenas series de cine, invitemos a nuestros suscriptores de la redcristiana.com a esta segunda parte en donde puedas hablar tranquilamente por cuestión de tiempo, de la fe y del resto de dones que nos quedan pendientes. ¿Te parece, querido pastor? Claro, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, para resumir en este capítulo, que es el número uno de esta miniserie con el pastor Pedro Carrillo, que tiene que ver con los 9 dones del Espíritu para la guerra espiritual, resumimos que en este capítulo escuchamos y aprendimos un poco del discernimiento de espíritu, de la sabiduría y del don de ciencia. Y quedan pendientes los otros 6 que vienen a continuación en los próximos capítulos. Pastor Pedro Carrillo, créanmelo y se lo digo con toda sinceridad, y usted que tiene el don de discernimiento y todo, sabe que es sincero lo que le digo de corazón. De verdad, muchas gracias por estos aportes para la red cristiana, porque aprendemos cosas que tal vez o nunca hemos escuchado o no le hemos prestado la atención requerida de vida para aprender a ser guerreros espirituales. Por eso, nuevamente, muchas gracias, querido pastor Pedro Carrillo. Gracias a ti por la invitación. Me honran con la invitación que me hacen a su programa. De verdad que el privilegio es nuestro. Así que, amigos suscriptores de la red cristiana, ya saben, vendrá el siguiente capítulo con el resto de los dones del Espíritu para seguir aprendiendo de la mano de un verdadero guerrero espiritual como es nuestro queridísimo pastor Pedro Carrillo. Pastor, ¿en dónde te consiguen los amigos de YouTube, todos estos que van llegando aquí a la red cristiana? Sí, aquí en YouTube pueden conseguirme colocando en YouTube Pastor Pedro Carrillo y ahí les salen todos nuestros videos de capacitación en guerra espiritual. Perfecto, ahí está la invitación entonces para unirnos también a 1 millón de guerreros, que es la meta, el propósito del pastor Pedro Carrillo. Gracias, pastor, nuevamente. Y a ustedes, amigos suscriptores de la red cristiana, gracias por su tiempo. Esperamos que estén aprendiendo con la pasión y con el amor, con lo que sentimos nosotros cada vez que escuchamos a nuestro queridísimo pastor Pedro Carrillo desde Colombia. Así que a suscribirse, los invitamos para que se suscriban ahí en el canal, es gratuito, a que toquen la campanita para que ustedes estén siempre pendientes y alerta
de todos los contenidos que subimos aquí en este su canal de la Red Cristiana en YouTube. Y recuerden, seguimos trabajando fuertemente para alcanzar almas para Cristo. Gracias por la atención. Bendiciones y permiso. Dios le bendiga.